Comenzamos. Capítulo 1. Naruto se vio obligado a tomarse un momento para recuperar el aliento mientras avanzaba, lanzando un puñetazo en dirección general a un objeto no identificado. Sin embargo, fue rápidamente interceptado por el individuo de pelo oscuro con el característico tatuaje en el lado izquierdo de la cara. Por favor, mantén la calma. Puedo asegurarte que aquí nadie pretende hacerte daño, dijo el hombre en voz baja. Tras respirar hondo, Naruto retiró el puño y se sentó en la cama, haciendo una mueca de dolor al sentir las heridas del pecho. Por favor, indícame dónde estoy, preguntó Naruto mientras recordaba los sucesos que habían ocurrido justo antes de perder el conocimiento. Había entrado en combate con Kaguya y había activado con éxito el sello para liberar de ella a las bestias de cola y contenerla dentro de un enorme Chibaku Tensei. Sin embargo, con sus últimas fuerzas, ella había conseguido abrir un último portal y empujarle a través de él. Kakashi había intentado utilizar su Kamui para salvarle, pero lo último que oyó antes de que todo se volviera negro fue el sonido de algo que se rompía. En estos momentos te encuentras en mi nave. Estábamos navegando cuando observamos la rápida formación de una gran tormenta, que se disipó poco después de que cayeras al océano, explicó el hombre, inseguro de cómo proceder con el adolescente rubio que tenía ante él. Había supuesto que la tormenta había sido causada por él, ya que había sido un día bastante despejado antes de que apareciera. Sin embargo, cuando lo encontró, estaba flotando en el agua, algo que no debería haber sido posible si tenía una fruta del diablo. Tras examinar al adolescente, era evidente que había participado en una dura batalla, como demostraba el desgaste de su ropa. Por la cinta que llevaba en la cabeza, se supuso que podría haber sido un shinobi de la tierra de Wano. Agradezco tu ayuda, dijo Naruto, mirándose las manos. No estaba seguro de dónde se encontraba, pero una cosa que le dejaba perplejo era cómo aquel hombre no estaba atrapado en el Tsukuyomi infinito. Debería haber sido imposible sin el poder de Indra escudándoles. Me llamo Uzumaki Naruto, dijo, presentándose. Monkey de dragón, respondió el hombre. Naruto le miró con expresión interrogante. ¿Sí? Preguntó Dragón enarcando una ceja. Esperaba tu nombre real, pero comprendo que prefieras utilizar tu apodo, respondió el shinobi rubio, comprendiendo por qué el hombre había decidido utilizar un nombre falso en lugar de dar el suyo a un desconocido cualquiera. Ese es mi verdadero nombre, confirmó Dragón, con su propia ceja ligeramente arqueada. Nunca antes le habían preguntado por la legitimidad de su nombre, pero la expresión de la cara del rubio sugería que la pregunta le parecía divertida. Naruto no estaba familiarizado con un nombre tan inusual. Aunque los agentes de la ANBU utilizaban ocasionalmente nombres en clave como mono o dragón, no era habitual que alguien utilizara su nombre real como nombre en clave. Reconoció la afirmación del hombre con un silencioso "si tú lo dices". Se sintió agradecido por el chakra curativo, que sintió fluir a través de él. Le tranquilizaba saber que, incluso en aquella situación tan inusual, su amigo estaba a su lado. ¿Eres de la tierra de Wano?, inquirió Dragón, tratando de verificar su hipótesis antes de sacar conclusiones prematuras. La expresión de la cara de Naruto fue indicio suficiente de que no estaba seguro de cómo responder. Contestó. No estoy familiarizado con ese lugar. Soy de la aldea oculta de la hoja, en la Tierra del Fuego. Dragón conocía la Tierra del Fuego, pero no estaba seguro de que Naruto fuera de la región en cuestión. Kilauea era un lugar abrasador, cubierto en su mayor parte de llamas. Por lo que él sabía, allí no había habitantes, y mucho menos una aldea entera de gente. Ya veo, respondió Dragón con sencillez. Entonces oyó un gruñido procedente del estómago de Naruto. Ese hombre no tenía chakra, Naruto, oyó el shinobi dentro de su cabeza mientras Kurama decidía que ahora que el hombre se había ido, sería un buen momento para hablar con su Jinchuriki. Y que yo sepa, nunca ha habido una tierra de Wano en ningún lugar del mundo. Me temo que, en su intento de salvarte, tu sensei, nos envió a otro universo, inquirió Naruto, esperando que Kurama intentara disuadirle a tal hipótesis y le sugiriera que era una noción inverosímil. Correcto, confirmó Kurama en tono grave, indicando que estaba tan inseguro como Naruto acerca de la situación.
Soy incapaz de detectar la presencia de ningún individuo con el que estemos familiarizados, incluidos tus colegas. Sin embargo, detecto a varias personas en la nave y aún más a unos kilómetros de distancia. Ninguna de ellas tiene chakra. Además, aunque lo tuvieran, ¿por qué no están atrapados por el Shinju? Informó Kurama a Naruto, que asintió solemnemente con la cabeza, reconociendo la situación. ¿Hay alguna forma de volver?, preguntó a su colega de muchos años. Kurama no respondió inmediatamente, dejándose un momento para reflexionar. Luego contestó: me temo que no hay forma conocida de regresar. Esta respuesta echó por tierra cualquier esperanza de volver a casa. Ninguno de los dos tenía experiencia con el ninjutsu espacio-temporal y, aunque la tuvieran, era imposible reproducir las circunstancias que les habían llevado a su situación actual. Tampoco tenían las habilidades de Kaguya ni el Sharingan de Obito. La puerta se abrió y apareció Dragón, que traía un plato con filete, puré de patatas y verduras. Sin embargo, al ver al rubio, se hizo evidente que empezaban a caer lágrimas por sus mejillas bigotudas. ¿Ocurre algo?, preguntó Dragón mientras se acercaba y dejaba el plato en la mesilla junto al rubio. Dragón, ¿podrías ser tan amable de proporcionarme un mapa del mundo?, preguntó Naruto, incapaz de levantar la cabeza. Era consciente de que la respuesta sería negativa. Era consciente de que el mapa no reflejaría el mundo que él conocía. Sin embargo, se resistía a aceptar lo inevitable y se aferraba a la esperanza de que pudiera encontrarse en una región remota e inexplorada del mundo. Dragón asintió y pidió un mapa. Otro individuo entró y proporcionó a Dragón un documento enrollado. Aquí tienes, afirmó, presentándoselo a Naruto, anticipando que indicaría su ubicación. Sin embargo, Naruto se vio obligado a reconocer que sus esperanzas eran infundadas. Este no es nuestro mundo, confirmó Kurama al examinar el mapa. Dragón observó cómo los ojos de Naruto se enrojecían y sus pupilas se entrecerraban mientras estudiaba el mapa del mundo. Este no es mi mundo, afirmó, intentando procesar la comprensión de que ya no estaba en su entorno nativo y carecía de un medio viable para regresar. Su frustración se intensificó, haciendo que la madera de la cama y de la habitación se agrietara y astillara mientras su chakra irradiaba ira. ¿Aki del Conquistador?, reflexionó Dragón al sentir la presión que emanaba del rubio. Sentía que su propia ira pesaba sobre él e incluso afectaba a la zona que los rodeaba. El hombre que le había entregado el mapa de Dragón parecía tener una reacción más pronunciada que la del líder revolucionario. Naruto, te pediría que contuvieras tu Aki, dijo, con la esperanza de calmar al rubio. Tomándose un momento para serenarse, Naruto observó al otro hombre visiblemente afligido. Un comentario en particular hecho por Naruto le llamó la atención. Este no es mi entorno operativo habitual. Dragón no estaba seguro de cómo interpretar la afirmación y tenía numerosas preguntas sobre su significado. Tras examinar el mapa que Naruto había solicitado y su posterior reacción al verlo, así como el peculiar clima y sus efectos, llegó a la conclusión de que Naruto no era de este planeta. Dadas las capacidades de ciertas frutas del diablo, no era una suposición inverosímil. Tenía ciertas reservas a la hora de creer al rubio, pero este no parecía ocultar sus emociones. Mis disculpas, creo que he entendido mal. ¿Este mundo no es el tuyo?, inquirió Dragón directamente. Una inclinación de cabeza del rubio fue la respuesta que esperaba. Puedes permanecer en mi barco hasta que lleguemos a la siguiente isla. Después, eres libre de seguir tu propio camino o unirte a nosotros en el ejército revolucionario, propuso Dragón. Aunque Naruto fuera un espía enemigo, sería ventajoso vigilarlo de cerca y ver si podían sonsacarle información. ¿Ejército revolucionario?, preguntó Naruto. Dragón asintió y confirmó. Correcto. Somos un grupo que lucha contra el gobierno mundial para liberar a todo el mundo del control y la corrupción de los nobles mundiales. El rubio enarcó una ceja ante los términos que había utilizado Dragón. Dragón decidió dar más aclaraciones en respuesta a la mirada confusa de Naruto. El gobierno mundial ejerce actualmente el control sobre la mayor parte del globo.
Su rama militar, los marines, se encarga de mantener la autoridad en todo el planeta, ofreciendo protección frente a los piratas. Sin embargo, aunque los marines afirman luchar por la justicia, sus acciones a menudo provocan daños significativos en las economías de las islas más pobres, obligándolas a pagar el tributo celestial a los nobles del mundo, a una costa de morir de hambre. Además, el gobierno mundial lleva siglos realizando experimentos con los empobrecidos e indefensos. Son la entidad malévola que pretendemos erradicar, y han vendido a miles de personas como esclavos. Dragón explicó estas crueldades del gobierno mundial al shinobi rubio, hablando con una convicción inquebrantable. Naruto permaneció en silencio durante todo el monólogo de Dragón, esperando su conclusión. Una vez terminado, pudo discernir que la situación era distinta a la que estaba acostumbrado, aunque cumplía su propósito. Utilizó la habilidad de Kurama para percibir las emociones negativas y la amplificó con su modo sabio, extendiendo al máximo sus sentidos. Observó el dolor y el sufrimiento de la gente de este mundo, lo que le hizo fruncir el ceño. Abrió los ojos, mostrando unos ojos que habían cambiado de color, de azul a naranja, con pupilas en forma de cruz. Al liberar su modo sabio, miró a Dragón con el ceño fruncido y afirmó: "Este mundo sufre de verdad". A continuación, procedió a consumir la comida que le habían puesto delante. Te informaré de mi decisión cuando haya terminado de comer. Necesito tiempo para seguir reflexionando, dijo. Muy bien, te dejaré descansar por el momento, respondió Dragón, indicando que tenía otros asuntos que considerar, además de la responsabilidad de dirigir su nave. Pasó varias horas en contemplación, intentando conciliar sus circunstancias con la realidad de este mundo divergente. Al parecer, se había quedado varado, al menos por el momento. Sus bienes más valiosos permanecían confinados en su dominio original, atrapados en el árbol de Dios. El posible regreso de Sasuke y la reversión del Jutsu seguían siendo inciertos. Una parte de él estaba tentada de tirar la toalla. De limitarse a aceptar la situación y detenerse en los aspectos negativos. De reconocer la posibilidad de que sus colegas y asociados estuvieran irremediablemente perdidos debido a las acciones de Kaguya. Sin embargo, era consciente de que desaprobarían su dimisión. Aunque estuvieran perdidos, esperarían que perseverara y mantuviera la voluntad del alambre. Que salvaguardara lo que era valioso para él. Creo que deberíamos unirnos a Dragón, dijo Naruto a Kurama. Pensó que si estaba atrapado aquí, más le valía seguir luchando por una buena causa. Y liberar a la gente de la opresión parecía un objetivo que merecía la pena. Antes de que Kurama pudiera responder, la nave se vio sacudida por el sonido de unas explosiones. Son los marines. Preparaos para la acción. Anunció uno de los revolucionarios mientras la gente corría por los pasillos para prepararse para la batalla. Naruto se dirigió a la cubierta y observó a Dragón al timón de la nave. Pudo ver cómo se acercaban varias docenas de naves, disparándoles cañones en rápida sucesión. ¿Cuál es la situación, Dragón?, preguntó, observando las naves que se acercaban. En la parte delantera de una de las naves vio a un hombre muy alto, bronceado y con el pelo rizado hasta los hombros. Llevaba una bata blanca sobre lo que parecía ser un chaleco blanco con una camisa azul de manga larga y pantalones blancos. Dragón informó a Naruto de que los marines los habían localizado y habían enviado a un almirante para que los persiguiera. Cuando una bala de cañón fue disparada directamente contra ellos, Naruto la atrapó con la mano vendada y la arrojó por el costado de la nave. Luego dirigió su atención al hombre que se mantenía firme en la parte delantera de la nave principal. Es tan alto, comentó Naruto, observando la discrepancia de estatura que había antes de embarcarse en su viaje de entrenamiento de 3 años con Jiraiya. Dragón sonrió al ver cómo, a pesar de enfrentarse a uno de los miembros más fuertes de la infantería de marina, Naruto parecía distraerse con la altura de Aokiji. Era una reminiscencia de cómo era su hijo, según la inteligencia que había recibido. Sin embargo, era consciente de que se trataba de una situación grave. Por lo que él sabía, era la única persona de la nave que actualmente era capaz de enfrentarse a un almirante sin ser completamente derrotado.
Una fuerte ráfaga de viento se levantó, haciendo que las velas del barco ondearan y aumentaran su velocidad. Sin embargo, el hombre de pelo rizado pareció responder al viento congelando aparentemente el océano, con hielo formándose rápidamente en el mar y moviéndose hacia el barco para congelarlo, permitiéndoles alcanzarlo. Esto es inaceptable, declaró Dragón mientras se preparaba para aplicar una contramedida al hielo entrante. Rasen Shuriken. Oyó la voz de Naruto a sus espaldas mientras pasaba volando un orbe de energía con 4 cuchillas giratorias a su alrededor. Podía sentir el viento azotando el jutsu mientras se elevaba hacia el hielo invasor. Sus ojos se abrieron de par en par cuando estalló en un enorme orbe de millones de microscópicas hojas de viento que destrozaron el hielo, deteniéndolo en seco. El viento generado por el Rasen Shuriken ayudó aún más a empujarlos hacia adelante y a los marines hacia atrás. Naruto aún se estaba recuperando de sus heridas y del esfuerzo de luchar durante casi 2 días contra oponentes formidables. Dragón observó al rubio con interés, notando que podría haber encontrado una valiosa baza en medio de los desafíos. No está mal, comentó cuando los marines parecían estar ganando terreno. ¿Aún no has visto nada?, respondió Naruto con una amplia sonrisa mientras se sentaba en el suelo de la nave para descansar. Naruto estaba apoyado en la barandilla del granma del viento cuando sintió que algo volaba sobre él. Observó el descenso de varios trozos de papel procedentes de la mencionada presencia. Al recuperar uno, notó la presencia de una fotografía de su rostro, con ojos que indicaban que estaba en su modo sabio de los 6 senderos base. El objeto carecía de nombre registrado, pues los marines aún no habían averiguado su identidad. Sin embargo, la recompensa indicaba un valor de 100 millones de la moneda local. Me gustaría felicitarte por la publicación de tu cartel de Se Busca, dijo Dragón mientras se acercaba a Naruto, sosteniendo su propia copia del documento. 100 millones de berry es una suma considerable, afirmó el hombre tatuado mientras se unía a Naruto contra la barandilla, mirando al mar. Estaba seguro de que la elevada recompensa se debía al hecho de que le habían visto junto a él. Probablemente, Aokiji suponía que Naruto era un miembro de alto rango que había permanecido oculto hasta ahora. ¿Qué se siente al ser un enemigo del mundo?, preguntó al rubio, que suspiró. Ni siquiera una semana aquí y ya soy un criminal, comentó, mirando la fotografía. Si hubiera sido consciente de que se iba a tomar la fotografía, me habría presentado bajo una luz más favorable, observó, señalando que la fotografía, en la que aparecía con semblante serio, no era la imagen menos favorecedora que se podría haber captado. ¿Cómo lo has conseguido?, preguntó Dragón, que nunca había observado un efecto semejante. Aunque una fruta del diablo podría ser una posible explicación, había descubierto a Naruto flotando en el océano en estado inconsciente. Si el rubio hubiera estado utilizando los poderes de una fruta del diablo, se habría hundido y ahogado debido a los efectos adversos que tiene la fruta cuando entra en contacto con el agua del mar. Por lo tanto, a menos que el rubio estuviera a punto de desafiar la comprensión fundamental de las frutas del diablo en todo el mundo, tenía que haber sido otra cosa. Utilicé mi chakra, respondió Naruto mientras extendía la mano y creaba un Rasengan en la palma de la mano. ¿Cómo lo explicó Sakura? Es una mezcla de la energía física y espiritual del cuerpo. No estoy seguro de que eso tenga sentido, afirmó Naruto, señalando que no estaba seguro de cómo explicar el chakra a alguien que no estuviera familiarizado con él. Incluso la mayoría de los civiles de su mundo conocían el chakra y sus principios básicos. Eso es interesante, dijo Dragón mientras examinaba el orbe en la mano de Naruto, que se parecía al núcleo del ataque que había utilizado anteriormente para detener el hielo de Kuzan. ¿Es posible que otros aprendan a utilizarlo?, preguntó al shinobi de pelo dorado, considerando si sería posible educar a sus miembros menos experimentados en su uso. Hacerlo mejoraría significativamente sus capacidades militares. No creo que sea el caso. Normalmente, las personas nacen con chakra y vías de chakra. No percibo ninguno en ti ni en la de la nave, replicó Naruto. No estaba seguro de cómo se sentía ante la perspectiva de introducir el chakra en este mundo, dadas las dificultades que había experimentado cuando Agoromo lo hizo con la gente de su mundo.
Dragón lo reconoció, sugiriendo que si algo así pudiera aprenderse, habría llegado a ser como el Aki, donde los más fuertes enseñaban a sus tripulantes a utilizarlo. Es lamentable, dijo Dragón antes de que uno de los tripulantes anunciara que se acercaban a un lugar llamado Alabasta. Parece que pronto tocaremos tierra. ¿Has tomado ya una decisión sobre si permanecerás con nosotros o continuarás tu viaje de forma independiente por el momento? Creo que permaneceré con vosotros por el momento. Al fin y al cabo, ya soy un criminal, y no creo que a mi pueblo le complazca saber que me he convertido en pirata, respondió, consciente de que si su familia y amigos se enteraran de que se había convertido en pirata, probablemente se sentirían decepcionados con él. Además, no estoy seguro de cuáles serán mis próximos pasos. No estoy familiarizado con esta zona, así que creo que sería prudente permanecer con vosotros por el momento. Añadió, señalando que carecía de los conocimientos necesarios para navegar en una nave. Aunque estaba dispuesto a aprender, las condiciones meteorológicas eran impredecibles. No sería aconsejable navegar solo. Dragón se alegró de que el joven rubio se uniera a ellos. Ya había demostrado que era un oponente formidable, incluso cuando estaba herido. Además, los marines no preveían enfrentarse a un híbrido alienígena humano. Me complace oírlo. Te proporcionaré algunos berry para que compres ropa nueva. Sin embargo, te aconsejo que tengas cuidado con los piratas y bandidos. Alabasta ha sufrido algunos conflictos locales recientemente, advirtió Dragón mientras entregaba a Naruto un fajo de berry para que se lo gastara. Naruto aún solo tenía sus jirones de ropa de la guerra. No era una elección óptima de atuendo. Mientras caminaba por las calles, se enteró de que aquel lugar se llamaba Nanohana, que servía como puerto principal del reino. Se consideró afortunado de que la lengua común aquí fuera considerablemente similar a la de su mundo natal. Vio una tienda que parecía vender ropa y decidió entrar y echar un vistazo a la selección. Al cabo de media hora aproximadamente, salió de la tienda con un abrigo largo naranja que le dejaba el pecho al descubierto, un pañuelo rojo alrededor del cuello y pantalones blancos. Decidió conservar sus sandalias sin puntera como calzado. Llevaba una cinta alrededor de la cintura, lo que le permitía llevar el pelo más suelto. El conjunto le costó aproximadamente la mitad de los fondos que le quedaban, pero lo consideró una alternativa superior a los harapos que llevaba antes. Os agradecería que me dejarais en paz, dijo una voz femenina a un grupo de lo que parecían marines ebrios. Frunció el ceño, pues parecían ser bastante enérgicos en sus intentos de persuadir a las mujeres para que les acompañaran. Estoy seguro de que podemos hacer que merezca la pena su tiempo, señorita, dijo uno de los marines con una sonrisa lasciva mientras miraba a la mujer, bastante alta. Llevaba un abrigo blanco forrado de piel sobre un corsé morado que dejaba poco a la imaginación y una minifalda a juego. Su rostro estaba oculto en gran parte por un gran sombrero vaquero blanco y morado. O quizá deberíamos detenerla por negarse a cumplir con los marines, sugirió. Creo que ya ha dado su respuesta, dijo Naruto, impidiendo que los marines utilizaran su autoridad para aprovecharse de la mujer. El grupo de 4 marines miró entonces a la rubia, mostrando fastidio. La mujer parecía curiosa por la repentina implicación del rubio, y retrocedió para permitirle distraer a los marines mientras ella escapaba. Este es el individuo que aparece en el póster de búsqueda distribuido recientemente. Se cree que vale una considerable suma de dinero, anunció uno de los marines, refiriéndose al cartel de Se Busca que habían entregado en su base de Alabasta. Me llamo Uzumaki Naruto, y me gustaría aclarar que no soy un bicho raro con bigotes. Naruto se sintió ofendido por el comentario insultante, dado el paso del tiempo. Al observar que uno de los individuos intentaba recuperar su arma de fuego, avanzó rápidamente y le asestó un golpe contundente en la cara, haciendo que el individuo perdiera el equilibrio y cayera hacia atrás. El otro individuo intentó ayudar a su colega golpeando a Naruto, solo para que su puño fuera interceptado y lanzado contra otro marine. El último individuo apuntó su arma de fuego hacia Naruto, pero se quedó inmóvil cuando sintió que el pavor le invadía. Acercándose a él, Naruto agarró el arma de fuego y se la arrancó de las manos, haciendo que el individuo retrocediera tambaleándose de miedo.
Por favor, abandonad el lugar, ordenó Naruto mientras los marines recogían sus pertenencias y escoltaban a su colega inconsciente fuera de la zona. Tras reflexionar, determinó que la mujer había optado por marcharse mientras aún podía. Entonces procedió a abandonar la zona, ya que muchos parecían sorprendidos por la audacia del ataque a los marines. Al encontrar un lugar adecuado para consumir su comida, Naruto procedió a pedir un plato de carne y arroz acompañado de una cerveza. Luego procedió a relajarse en posición reclinada y a consumir la quinta cerveza de la noche. Dadas las circunstancias a las que se había enfrentado, sintió la necesidad de calmar sus nervios. Debo admitir que me sorprendió encontrar aquí a mi héroe, dijo la mujer de antes, sentándose frente a él. Había visto su cartel de Se Busca y supuso que era uno de esos piratas que mostraban cierto grado de moralidad. ¿Serías tan amable de permitirme acompañarte?, preguntó, con tono tímido, mientras examinaba al rubio que tenía delante. Ya había oído su nombre. Uzumaki Naruto. No lo conocía, pero tenía una recompensa muy alta. Si lo deseas, dijo Naruto, apartando la mirada mientras el escote de ella quedaba a la vista. Me disculpo por no haber tenido el placer de oír tu nombre, dijo, pensando que también podría entablar conversación con la mujer. Señorita Todo Domingo, respondió ella, ofreciéndole una cálida sonrisa. Sin embargo, enseguida se dio cuenta de que Naruto fruncía el ceño. ¿Nombre en clave?, preguntó él, sospechando que ella no decía la verdad sobre su nombre, al contrario que Dragon. La mujer pareció sentirse visiblemente incómoda cuando él cuestionó la veracidad de su nombre. Muy bien, señorita Sunday. Si no deseas facilitarme tu nombre, respetaré tu decisión. Sin embargo, creo que puede haber cuestiones subyacentes que requieran atención. Percibo cierto resentimiento hacia los demás, posiblemente derivado de experiencias pasadas. Sería beneficioso abordar este asunto. Agradezco tu punto de vista, dijo ella, cruzándose de brazos satisfecha de que él no siguiera con el asunto. Sentía curiosidad por saber si él conocía su identidad. Los marines se habían embriagado hasta tal punto que no eran conscientes de que intentaban llamar la atención del niño demonio. ¿Cuál es el propósito de tu visita a Alabasta?, preguntó, curiosa por saber qué hacía allí. Un individuo con una recompensa tan alta normalmente habría hecho algo para merecerla. Ni siquiera su recompensa era aún tan alta, y se la consideraba especialmente peligrosa para el gobierno mundial. Mi nave necesitaba reponer provisiones y yo necesitaba ropa nueva, así que decidí desembarcar y procurarme estos artículos, respondió. Dragón le había aconsejado que tuviera cuidado al invocar su nombre, pues se le consideraba un criminal muy peligroso. La señorita All Sunday consideró sus palabras, sopesando la actitud relajada y el tono con la información que había compartido. Era posible que fuera un mentiroso magistrado que dijera la verdad. Ella le agradeció su ayuda con los marines, y él se desentendió. Era un asunto sencillo. No tolero el abuso de poder, respondió el shinobi mientras terminaba su cerveza y pedía otra. ¿Resides aquí?, preguntó, considerando a la mujer. Dado su comportamiento, se sintió inclinado a ofrecer su ayuda. Nunca cambias, ¿verdad? Siempre eres susceptible a los encantos de una mujer hermosa, dijo Kurama, divertido ante la afición de su Jinchuriki a ayudar a mujeres en apuros. Recordó sus numerosas misiones en el pasado, en las que tuvo que salvaguardar a una princesa, a una sacerdotisa o incluso a una estrella de cine. Por favor, abstente de hacer comentarios, Kurama, respondió Naruto, ensimismado. He estado empleada en una empresa local durante los últimos años, respondió ella, omitiendo el hecho de que antes había estado en paro. Era consciente de que si él había descubierto su verdadera identidad, también podría descubrir las incoherencias de sus antecedentes. El individuo en cuestión no era una persona cualquiera con una recompensa relativamente alta. ¿Y tú? ¿De dónde eres?, inquirió, tratando de averiguar más información. Si se trataba de alguien de importancia potencial, sería beneficioso disponer de detalles adicionales sobre él. La expresión del rubio se tornó notablemente contrariada.
Un lugar muy lejano, afirmó, recordando que probablemente nunca podría regresar a Konoha. La señorita Olsandei empatizó con el hombre de ojos azules, al darse cuenta de que su propio hogar era igualmente inaccesible. Por su expresión, supuso que algo había ocurrido en su isla natal que le impedía regresar. ¿La echas de menos?, preguntó. Naruto sonrió mientras miraba el mar por la ventana. No siempre fue ideal, pero era mi hogar. La gente se cuidaba mutuamente y trabajaban juntos para superar los retos. A pesar de las percepciones negativas de algunos individuos, incluido el uso del término mocoso demoníaco, recordó que incluso después de sus acciones, algunos seguían siendo incapaces de dejar atrás su conexión con el Kyuubi, que había causado una destrucción y unas pérdidas considerables en la aldea. La mujer de pelo oscuro se detuvo cuando él utilizó el término mocoso demonio, recordando su propio apodo de niña demonio. Preguntó por el significado del apodo. En efecto, me consideraban un monstruo. La gente tardó en aceptarme como soy, le informó él, ligeramente ebrio. Con frecuencia, los padres aconsejaban a sus hijos que evitaran jugar conmigo, recordó Naruto, reflexionando sobre su infancia. Ya no tenía una opinión negativa de ellos. Los había perdonado. Sin embargo, no podía negar el dolor que había sufrido a manos de ellos. La mujer apretó las manos sobre la falda cuando su historia pareció provocar una fuerte reacción. Reflexionó sobre su propia experiencia de haber sido etiquetada como bicho raro por la gente de su país antes de que le pusieran el apodo de niña diabólica. Los dos siguieron conversando durante aproximadamente una hora. La señorita Olsandei se mostró muy interesada en sus relatos sobre la vida en su país. Proporcionó detalles sobre algunos de los individuos que había encontrado en sus viajes. Aunque Naruto prefirió excluir ciertos detalles, como los relativos a Madara o Kaguya, habló de Zabuza y Yaku con más detalle. Eran dos de los primeros shinobi destacados que había encontrado. La señorita Olsandei le preguntó si había supuesto que el individuo en cuestión era una mujer. Naruto respondió con escepticismo. Todavía tengo mis dudas. En mi opinión, su rostro era más atractivo que el tuyo. En ese momento había consumido unas cuantas cervezas de más. La mujer puso los ojos en blanco ante el cumplido involuntario del rubio ebrio. Pero sí, él me enseñó que proteger a los que te son valiosos es de suma importancia. Es un principio por el que he vivido desde entonces, declaró Naruto con firmeza. Parece una gran persona. ¿Qué les ha pasado?, preguntó, pero se arrepintió al ver la expresión de su rostro. Lo siento, dijo la mujer del sombrero de vaquero. Ella bajó la guardia ante él. Su sinceridad y su actitud afable la hicieron sentirse cómoda. También parecía desconocer su identidad, lo cual era una señal positiva, ya que normalmente la gente sabía quién era ella y trataba de aprovecharse de su recompensa. Habéis llegado a vuestro destino, llegó la voz de dragón desde la puerta. Debemos partir. Tus acciones han atraído la atención de los marines, informó a la rubia, algo desconcertada de que Naruto hubiera despertado su interés tan rápidamente. Al observar a la mujer con la que conversaba su nuevo aliado, no pudo evitar entrecerrar ligeramente los ojos. Nico Robin, estás resultando bastante problemática, Naruto, pensó Dragón mientras Naruto suspiraba y se levantaba, balanceándose ligeramente antes de que una llamarada del chakra de Kurama le ayudara a quemar el alcohol de su cuerpo. Los ojos de la mujer se abrieron de par en par al ver el rostro tatuado del peor criminal del mundo. Naruto procedió a caminar hasta el lado de Dragón y la saludó con la mano. Debo despedirme, espero volver a verte, dijo antes de marcharse con Dragón. Resulta un tanto sorprendente que iniciaras una conversación con Nico Robin, comentó Dragón mientras la pareja regresaba a la nave justo cuando los marines empezaban a entrar en el puerto. El gran ma de viento se alejó del puerto cuando el viento volvió a levantarse. ¿Nico Robin?, preguntó Naruto. Ese es su nombre real, también conocida como la Niña Diabólica por los marines, informó a su colega. Niña Diabólica, murmuró para sí el shinobi, recordando su propio apodo de años atrás. ¿Qué historia hay detrás de ese apodo?, preguntó a Dragón, que observaba el mar desde su posición ventajosa.
El viento era su aliado, pues les permitía adelantar a los marines manteniendo una distancia segura. Es un relato bastante extenso, tal vez pueda ofrecer una visión general más adelante, respondió Dragón mientras se concentraba en eludir a los marines una vez más. El Granma del viento. Entonces, Dragón, ¿hacia dónde nos dirigimos ahora?, preguntó Naruto mientras atravesaban el mar. Aunque seguía experimentando algunas molestias gástricas, cada vez estaba más acostumbrado a estar en el mar. Habían pasado varias semanas desde que partieron de Alabasta y su encuentro con la mujer conocida como Nico Robin. Dragón le había proporcionado información sobre ella y su historia. Le había explicado que los marines habían destruido su hogar porque habían descubierto un secreto que querían mantener enterrado. Era preocupante saber que los individuos responsables de salvaguardar a los vulnerables estaban, de hecho, explotando su autoridad para oprimir e influir en la narración, retratando a la gente de Ohara de forma negativa. Según la información facilitada por Dragón, ni siquiera las personas que no estaban directamente implicadas con el investigador estaban exentas de este trato. En particular, solo Nico Robin sobrevivió. Hemos recibido información que indica que un número importante de esclavos serán subastados en breve en el archipiélago Sabaody. Algunos de ellos son miembros del ejército revolucionario que fueron capturados durante una misión fallida en una base marina, informó Dragón al rubio, con la intención de salvar a sus subordinados y al resto de inocentes que habían sido capturados. Era consciente de la crueldad de los dragones celestiales, sobre todo hacia aquellos que sabían que les odiaban. No me cabe duda de que si los venden a los nobles del mundo, los torturarán para su propia diversión, afirmó. La expresión de Naruto se ensombreció al oír esto. Cuanto más aprendo sobre estos individuos, más me inclino a tomar medidas decisivas, comentó, visiblemente disgustado por todo lo que le habían contado sobre aquella gente. La forma en que trataban a los que estaban bajo sus órdenes. La forma en que se consideraban por encima de los humanos, incluso por encima de la ley. Para ellos, la ley estaba hecha para su propio beneficio y no se aplicaba a ellos. Y los marines lo aceptaban sin más. Dragón sonrió y dijo: ten cuidado. Si quieres involucrar a un almirante, pegar a un noble del mundo suele ser una forma eficaz de hacerlo. Reconoció que estaría dispuesto a enfrentarse él mismo a algunos de los nobles mundiales, pero sabía que implicar a un almirante no sería ventajoso. Una lucha de gran escala con los marines no sería un resultado deseable en medio de una isla poblada. Su cautela le impidió hablar con Nico Robin cuando la encontró con Naruto en Alabasta. Dudaba que tuviera tiempo suficiente para persuadirla de que se uniera a ellos antes de que el lugar fuera invadido por los marines. Evitaron por los pelos un conflicto importante y una oportunidad perdida, ya que Nico Robin habría hecho avanzar mucho sus objetivos. Sin embargo, su principal preocupación era asegurar su vida. Muy bien, que vengan, dijo Naruto, golpeando con el puño la palma de la mano con una sonrisa confiada. No estaba seguro de la fuerza de estos almirantes, pero creía que si él podía luchar contra gente como Madara o Kaguya, entonces estos almirantes no serían significativamente más fuertes, basándose en lo que había visto de este mundo hasta el momento. Los almirantes son un desafío importante, Naruto. Te aconsejo que actúes con cautela y no los subestimes, informó Dragón a su colega. Aunque dudaba de que Naruto le hubiera mostrado su verdadero poder y por lo que ya había visto, el rubio era excepcionalmente poderoso. Sin embargo, se resistía a correr el riesgo de que subestimara a los tres almirantes y se metiera en un lío. Tampoco estaba seguro de si Naruto tenía alguna forma de golpearles, ya que suponía que el Haki no existía en su lugar de origen. En cualquier caso, ¿cuál es el plan?, preguntó Naruto mientras observaba las burbujas de la isla en la distancia, acercándose rápidamente. Estaba cada vez más inquieto por el largo periodo que había pasado en el barco y estaba deseando desembarcar y explorar en tierra. Nuestro objetivo es acceder a la casa de subastas y asegurar a los individuos que actualmente están retenidos allí. Un equipo intentará acceder por la entrada trasera, pero necesitaremos una táctica de distracción para alejar al personal de seguridad de esa zona.
Nuestro contacto en la isla nos ha informado de que un Shichibukai vigilará a los nobles mundiales presentes, dijo, consciente de que quien quiera que se encargara de distraer a quienes intentaran impedir su avance probablemente tendría mucho trabajo por delante. Entablar combate con uno de los señores de la guerra era una empresa difícil para la mayoría de las personas. Preveía que probablemente tendría que asumir él mismo esta responsabilidad, dado que sus otros comandantes se encontraban en ese momento ocupados en sus propias misiones. Lo haré, dijo Naruto, con un tono despreocupado, pero con una intención clara. No era de los que ocultaban sus habilidades y el almirante ya le había visto utilizar el Rasen Shuriken. En realidad, quería determinar su posición en este mundo. La mayoría de la gente del Granma del Viento no representaba un desafío significativo para él y Dragón estaba ocupado en otras cosas. Dragón no estaba del todo convencido de que Naruto estuviera preparado para enfrentarse a un miembro de los 7 señores de la Guerra del Mar. Naturalmente, estaba al tanto de que Shichibukai asistiría. Su fuente de inteligencia había indicado que Bartolomeu Kuma sería el representante de los nobles del mundo. Resultó que Kuma también era su fuente. Por lo tanto, tendría que demostrar un alto nivel de competencia en su actuación o se arriesgaría a comprometer su posición. ¿Estás seguro? ¿Se sabe que los miembros del Shichibukai son capaces de enfrentarse a flotas enteras por sí solos?, preguntó Dragón para asegurarse de que Naruto era plenamente consciente de las implicaciones de esta decisión. Normalmente, Dragón se negaría a asignar una tarea tan peligrosa a alguien tan inexperto. Sin embargo, Naruto había demostrado ser el más capaz de sus subordinados. Sin embargo, la sonrisa de satisfacción en el rostro del rubio, llena de tanta confianza, influyó en su decisión. Pudo ver que del shinobi empezaba a surgir una extraña energía dorada que le produjo un cosquilleo en la piel. Confía en mí, Dragón. Soy más que capaz de manejarme. Después de todo, ya he luchado contra una diosa. ¿Cómo de mala puede ser una persona?, afirmó, para diversión de todos los miembros de la tripulación que le escucharon. Afirma haber luchado contra una diosa, Dragón. Creo que el nuevo recluta puede estar delirando, declaró uno de los hombres. Eran conscientes de que el rubio tenía una fuerza excepcional, pero afirmar que había luchado contra una diosa era inverosímil. Lo demostraré, afirmó Naruto, levantando el puño en un gesto de disposición. Eso será suficiente, afirmó el comandante del ejército revolucionario, poniendo fin a la discusión sobre su nave. Naruto, si crees que eres capaz de llevar a cabo la tarea, confiaré en tu criterio, informó al rubio, esperando en privado no estar dando un paso en falso. Archipiélago Sabaody. Tras atracar su nave en uno de los numerosos puertos, Naruto siguió a Dragón por las distintas secciones de la isla cubierta de árboles. Mientras Naruto seguía ataviado con el traje comprado en Alabasta, Dragón se había colocado la capucha de su capa sobre la cabeza. Al parecer, a pesar de la base de los marines en la isla, esta alberga un floreciente lado oscuro. ¿Serías tan amable de informarme de nuestro destino?, preguntó Naruto al hombre mayor, que navegaba entre la multitud con la capucha puesta. Aunque Naruto desconocía su destino exacto, Dragón había recomendado encarecidamente una visita a un bar local antes de embarcarse en cualquier otra actividad en la isla. Vamos a reunirnos con algunos individuos de interés. No hay necesidad de detenerse en los detalles, respondió Dragón, que no veía la necesidad de dar más detalles, pues estaba seguro de que Naruto, procedente de otro mundo, desconocería la identidad de aquellos con los que iban a reunirse. Hemos llegado, dijo el moreno cuando llegaron a un edificio con una bola verde por tejado. ¿Es este el bar de timadores de Saki?, preguntó, con expresión neutra. Dragón entró en el establecimiento y cerró las puertas tras de sí, seguido de cerca por Naruto. Inspeccionó la escena y observó la presencia de varios piratas de aspecto formidable que estaban bebiendo. En el mostrador, observó a una mujer de pelo oscuro con un corte bob, fumando un cigarrillo. Se dirigió al mostrador del bar y tomó asiento. ¿Sería tan amable de recomendarnos algo de beber?, preguntó a la mujer, que le miró con expresión inquisitiva.
No todos los días viene alguien como tú, dijo, y sus ojos se desviaron hacia Naruto, que se sentó junto a Dragón y le dedicó una cálida sonrisa. Imagino que tendrá algo que ver con los esclavos que acaban de llegar, comentó la mujer, dejándoles 2 cervezas. Y el nuevo revolucionario, Uzumaki Naruto, dijo ella, que había visto los carteles actualizados que se repartían por la isla hacía unos días. ¿Cómo has averiguado mi nombre?, preguntó Naruto, algo sorprendido de que ella ya lo supiera. Dada la existencia de un cartel de Se Busca, no es difícil averiguar tu identidad, respondió ella en tono burlón, mientras un hombre de aspecto mayor, con barba y pelo largo y blanco, salía de la parte de atrás. El hombre miró a los dos y se sentó junto a Dragón. Para recibir inmediatamente una recompensa de 100 millones de Beri, debes haber cometido una infracción importante, afirmó el hombre mientras observaba al rubio, que respondió con una risita y un gesto en la nuca. La verdad es que no. Solo detuve lo que estaba ocurriendo. Creo que el individuo en cuestión era Aokiji. ¿Intentó congelar nuestra nave?, preguntó Naruto, mirando a Dragón. Dragón se sorprendió momentáneamente de que el shinobi hubiera olvidado el nombre de uno de los 3 almirantes. Aokiji, corrigió Dragón. El hombre mayor se rió mientras la mujer le tendía una cerveza. Es impresionante que seas tan joven y te enfrentes a los almirantes. Desde luego, las nuevas generaciones son otra cosa, ¿verdad, Shaki?, preguntó a la mujer con una sonrisa. Sentía respeto por cualquier joven que tuviera el valor de interponerse entre un almirante y su objetivo. Sin embargo, supuso que Dragón habría sido capaz de manejarlo. ¿En qué podemos ayudaros?, preguntó el hombre. Esperábamos que Shakuyaku y tú tuvierais alguna información sobre la casa de subastas Rayleigh, respondió Dragón a la antigua mano derecha de Gold de Roger. Aunque Kuma había podido concertar una fecha y hora para la llegada de los esclavos a la isla, no había podido proporcionar más detalles debido a la necesidad de su presencia en la subasta para los nobles del mundo. Shaki se tomó un momento para considerar la petición del líder revolucionario. Me han informado de que hay una entrada en la trastienda que normalmente solo vigilan unos pocos piratas. Don Quixote que Doflamingo dejó en la isla la última vez que estuvo aquí para vigilar el establecimiento. Es la ruta más rápida hacia el lugar donde están retenidos los esclavos. El siguiente paso es encontrar la forma de quitar los collares explosivos, informó a los 2 miembros del ejército revolucionario. Además, se ha observado a Kuma en la isla con un grupo de nobles mundiales, que no son un adversario fácil para una persona corriente, añadió Rayleigh, mirando a Naruto. ¿Hay alguna consideración particular que deba tener en cuenta con respecto a este individuo?, preguntó el rubio, contemplando los posibles desafíos a los que podría enfrentarse. Quería asegurarse de no subestimar las capacidades de su oponente. Dragón le había proporcionado información sobre los distintos tipos de frutos del diablo, y era consciente de la necesidad de tratar con sumo cuidado cualquier posible encuentro con uno de ellos. El señor Bartolomeu Kuma ha consumido el Nikyuu no Mi. En esencia, le permite repeler casi todo lo que toca. Esto incluye repeler el aire, las personas y los ataques a distancia. También es capaz de aliviar el dolor y la fatiga de los demás y redirigirlos hacia otro individuo. Además, ha sido modificado por el gobierno mundial mediante cibernética, lo que le convierte en un cyborg, respondió Rayleigh, dando por sentado que el rubio sería quien se enfrentaría a Kuma. Aunque aún era inexperto, su recompensa inicial reflejaba el hecho de que había llamado la atención. Su método típico de ataque consiste en empujar el aire en ataques a distancia y condensar una gran cantidad en una formación similar a una bomba. Sin embargo, requiere contacto físico con el objeto que repele, por lo que el joven no puede utilizar actualmente las manos para bloquear o atacar, declaró, reconociendo que el muchacho podría beneficiarse de ayuda para enfrentarse a uno de los señores de la guerra. Dragón, si te parece bien, me gustaría hablar contigo en privado, dijo Rayleigh, indicando al hombre tatuado que lo siguiera. Dragón asintió y miró a Naruto. Quédate aquí hasta que vuelva, ordenó, asegurándose de que el rubio no intentara salir del local y encontrara dificultades. Al ver que Naruto asentía con la cabeza, siguió al hombre mayor, que cerró la puerta tras ellos.
Dragón, no estoy seguro de que el niño sea capaz de manejar esta situación. No suelo involucrarme en tus asuntos, pero no sabía nada de él hasta que se publicaron los carteles de Se Busca. ¿Posee siquiera los conocimientos necesarios para utilizar el Haki? Preguntó la antigua mano del rey pirata, preocupada por la posibilidad de que Naruto se viera superado por un adversario como Kuma. Por lo que yo sé, aún no domina el uso del Haki. Sin embargo, le he observado repeler el ataque de un almirante mientras estaba gravemente herido. Ahora que está totalmente recuperado y goza de buena salud, necesito averiguar su nivel actual de fuerza para determinar si seguirá formando parte de mi ejército. Si Kuma resulta ser un desafío importante, intervendré y permitiré que los demás se encarguen de los esclavos, respondió Dragón, depositando su confianza en Naruto tras sus observaciones en la nave cuando Aokiji les alcanzó. El alcance de la destrucción causada por su Rasen Shuriken y sus afirmaciones de haber luchado contra una diosa justificaban una investigación más profunda. ¿Estás poniendo a prueba a tu nuevo recluta utilizando un Shichibukai?, preguntó Rayleigh, inseguro de haber oído bien y riéndose. Probablemente haya una buena razón para ello. ¿Podrías decirme dónde encontraste a esta persona? Cayó del cielo, respondió Dragón, con un deje de diversión en la voz. Entonces procedió a salir de las habitaciones traseras, solo para descubrir que Naruto se había enzarzado en un altercado físico con varios hombres, armados con espadas. ¿Qué ha pasado? Unos cuantos invitados se pusieron algo revoltosos cuando recibieron sus facturas, pero él pudo resolver la situación, respondió Shaki con una sonrisa, ya que el shinobi rubio había lidiado con los piratas de forma eficiente. Le había impresionado bastante la facilidad con la que Naruto había podido manejar a los 10 piratas. Parecía que ni siquiera lo había intentado, a pesar de las considerables recompensas que tenían. Debo felicitaros por un trabajo bien hecho, dijo Rayleigh, dirigiéndose a los individuos que habían agredido a su esposa. Ninguno de ellos había sufrido heridas mortales, sino que todos habían quedado inconscientes sin sufrir daños significativos. Parecía que cada uno de ellos había sido noqueado de un solo golpe. Dragón había indicado que era incapaz de utilizar el Haki, lo que sugería que los había dominado con su fuerza inherente. Dragón se frotó la frente y declaró: deberíamos partir antes de que lleguen los marines. A continuación, procedió a bajarse la capucha y volver a poner en sus manos el dinero de las bebidas que habían consumido. Sin embargo, Shaki se lo devolvió inmediatamente. Por favor, acepta esta propina por la ayuda de Dragón en el trato con los clientes revoltosos, dijo, habiéndose formado una impresión favorable de Naruto durante el tiempo que Dragón y Rayleigh estuvieron presentes. Consulta el flashback adjunto. Mientras los dos hombres se dirigían a la parte trasera del local para discutir los respectivos papeles de cada uno en el reciente incidente, Shaki observó que el individuo rubio consumía su cerveza con menos entusiasmo del que estaba acostumbrada a presenciar en los demás. ¿Podrías explicarnos con más detalle tus razones para unirte al ejército revolucionario?, preguntó Shaki al individuo rubio, manteniendo una actitud cálida y profesional. Para ser franco, fue principalmente porque el dragón se ocupó de mí cuando estaba en lo más bajo. Cuando me encontró, me encontraba en una posición muy vulnerable. Vi que tenía razón cuando se trataba de la corrupción de este mundo, dijo Naruto, consciente de lo que sentía cuando accedía a su poder de sentir las emociones negativas. Dragón era alguien en quien podía confiar, mientras que el propio mundo estaba empañado por la corrupción del gobierno mundial. Shaki dio otra calada a su cigarrillo mientras escuchaba a Naruto. Es crucial que comprendas que si decides oponerte directamente a los nobles del mundo ayudando a Dragón en esta empresa, no habrá vuelta atrás, sobre todo si acabas dañando a uno de ellos, advirtió, consciente de que tales individuos nunca dejan pasar las cosas. Una vez que has provocado su desagrado, es probable que permanezcas en sus libros malos hasta el final de tus días. Si los nobles del mundo y los marines son tan corruptos como he oído y visto, entonces no me importa que me odien, respondió él, indicando su creencia de que el gobierno que gestionaba la mayor parte del mundo era extremadamente defectuoso. No creía que todos los marines fueran malos, pero eran cómplices de las atrocidades que cometían.
Dragón le había informado de lo ocurrido en Ohara cuando le preguntó por Nico Robin. Erradicar a todos los individuos, incluso a los que no estaban implicados en las ofensas que provocaron la llamada de Buster, era una decisión radical y equivocada. Ya veo. No tengo ninguna objeción en particular. He sido testigo de muchos sucesos desafortunados a lo largo de mi vida. ¿Cuál es tu objetivo?, preguntó, preguntándose si era simplemente otro de los subordinados de Dragón o si tenía sus propios objetivos en mente. La expresión de Naruto se volvió seria ante la pregunta, como si estuviera recordando una experiencia pasada. Mi objetivo es establecer la paz mundial, asegurándome de que nadie sufra o muera innecesariamente. Mi meta es crear un mundo en el que todos puedan vivir en armonía, le informó con franqueza, reflexionando sobre el tiempo que pasó con Jiraiya antes de su muerte a manos de Nagato. ¿Vivir en armonía? Es un objetivo admirable, pero dada la naturaleza de las personas, creo que puede ser inalcanzable. Observó mientras los hombres ebrios examinaban sus facturas con asombro y empezaban a protestar por los exorbitantes cargos del propietario. Naruto sonrió y replicó: soy conocido por hacer lo imposible, posible. Confiaba en poder hacerlo algún día. Era consciente de que la gente podía unirse y de que si se podía hacer una vez, se podría volver a hacer. Perdona, pero no estoy seguro de qué son estos objetos. Balbuceó, claramente ebrio e incapaz de caminar o hablar con normalidad mientras tropezaba contra el mostrador, con la cuenta en la mano mostrando un total excepcionalmente alto. Esta es su cuenta, así que le ruego que la pague, dijo Shaki con firmeza, negándose a bajar los precios para estos clientes. Fuera de aquí, gritó el hombre mientras desenvainaba su espada, pero Naruto lo silenció rápidamente. Capitán, gritó la tripulación cuando su líder fue noqueado por el hombre rubio, que se levantó y se crujió los nudillos. El hombre se deslizó desde el mostrador hasta el suelo. A pesar de que le superaban ampliamente en número, Naruto consiguió salir ileso del altercado. El flashback ha concluido. No ha sido nada, respondió Naruto con una sonrisa mientras Dragón le hacía señas para que le siguiera. Cogió el dinero y se marchó. Dado el precio habitual por tales servicios, no vio razón para negarse. Hasta luego, gritó el shinobi rubio mientras caminaba tras el hombre mayor. Rayleigh observó a los dos mientras se marchaban, dándose cuenta de la rapidez con la que ella se había formado una impresión positiva de él. Le comentó mientras se apoyaba en la barra del bar: no es habitual que te formes una opinión tan favorable de alguien tan rápidamente. Shaki sonrió al observar que el rubio caminaba junto a Dragón, o tal vez fuera al revés. Tengo la sensación de que desempeñará un papel importante en la configuración del futuro, le dijo a su marido. Había algo en él que le hacía querer confiar en él. La forma en que hablaba, con tanta convicción y seguridad en sus creencias. Ha dicho que quiere traer la paz al mundo, dijo Shaki riendo entre dientes. Qué objetivo tan ambicioso. Hay gente que ha conseguido lo imposible, replicó el anciano, recordando su experiencia pasada trabajando junto a Gold de Roger. Viento Granma Dragón y su equipo estaban ultimando el plan antes de iniciar la operación para liberar a sus compañeros y al resto de cautivos de la casa de subastas. Naruto iniciará un conflicto para sacar a Bartolomeu Kuma de su escondite, declaró el hombre tatuado, dirigiendo su atención al rubio que estaba apoyado contra una pared. Naruto, debo insistir en que no debes matarle si es necesario. Tu objetivo es incapacitarle, pero matar no es una opción. Era consciente de que los shinobi de Wano solían intentar eliminar a sus oponentes. Naruto había declarado que no era de allí, pero supuso que podrían tener algunas similitudes. Aunque Kuma se hiciera pasar por su enemigo, era más que nada para aparentar. Kuma era uno de sus colegas de mayor confianza, que le había ayudado en innumerables ocasiones. Actualmente lo estaba arriesgando todo al acercarse tanto al gobierno mundial y no podía arriesgarse a descubrir su tapalera. Por eso intentaría alejar a Kuma si podía hacerlo parecer realista. Si no, entonces Dragón intervendría y salvaría al adolescente rubio. Matar no es mi forma preferida de actuar, respondió Naruto, señalando que había evitado matar a mucha gente a lo largo de su carrera como shinobi.
Aunque había casos en los que era inevitable, normalmente intentaba mantener con vida a sus oponentes. Bien. A continuación, un pequeño equipo se infiltrará en la casa de subastas y se dirigirá a las celdas donde están retenidos los esclavos. Afortunadamente, disponemos de los conocimientos necesarios para retirar con seguridad los collares de los esclavos sin activarlos, afirmó Dragón. Naruto dejó de escuchar a medio camino para hablar con Kurama. ¿Realmente te estás metiendo en esto, verdad?, inquirió Kurama, algo sorprendido por el entusiasmo de su compañero ante el revolucionario proyecto. Tengo pocas opciones más. Los que mandan aquí ya me consideran un criminal. Nuestras opciones son quedarnos y ayudar a la gente, convertirnos en piratas y robar a la gente, o unirnos a los marines y estafar a la gente, o explorar y esperar que acabemos haciendo algo. Pero nuestra mejor oportunidad de traer la paz a este mundo es con Dragón, dijo Naruto, tras considerar sus opciones y abandonaba el ejército revolucionario. Sus opciones eran limitadas. Estoy de acuerdo con tu valoración, replicó Kurama, reconociendo la perspectiva de Naruto. Sería beneficioso para nosotros averiguar nuestra posición relativa en relación con los Shichibukai si queremos ayudar a mejorar la situación de este mundo. Si descubrimos nuestras carencias, entonces probablemente tendremos que centrarnos más en el entrenamiento, afirmó el Kyuubi. Era consciente de que no avanzarían si eran derrotados con facilidad. Dragón había mencionado algo sobre los Yonko, que parecían ser casi como los Kage de los piratas. Lo más probable era que fueran adversarios a los que tendrían que enfrentarse en algún momento del futuro. Confío en que podamos prevalecer contra él. Estoy decidido a no permitir que nuestra visión flaquee, respondió Naruto. Dado que Dragón le había permitido entrar en combate, estaba seguro de que sería capaz, como mínimo, de sobrevivir contra aquel individuo, Kuma. Después de todo, sería una distracción ineficaz si moría al instante. ¿Cómo piensas proceder? ¿Utilizarás mi chakra?, inquirió el zorro titánico al rubio, que estaba considerando el alcance de sus acciones contra Kuma. Creo que empezaré con el modo sabio, dadas las acciones del individuo Aokiji cuando atacó nuestra nave. Soy de la opinión de que no utilizar este modo puede resultar desventajoso, informó Naruto a Kurama. Era consciente de que recibir un puñetazo en el modo sabio era una experiencia muy diferente a recibirlo en su forma básica. Un puñetazo que le dejara inconsciente solo tendría el mismo efecto en el modo sabio. Pueden retirarse, declaró Dragón al concluir su revisión del plan con la tripulación de la nave. A continuación se dirigió a la habitación que le habían asignado en el Granma del Viento. Una vez allí, se retiró a la cama, consciente de que el día siguiente marcaría su primer compromiso significativo en este entorno. Naruto se tomó un momento para serenarse mientras permanecía de pie en el tejado de un edificio que dominaba la casa de subastas. Observó el comienzo de la entrada de asistentes al local, y se percató de la presencia de individuos ataviados con trajes distintivos y burbujas alrededor de la cabeza. Así que estos son los individuos en cuestión, musitó Naruto, reflexionando sobre la afirmación hecha por Dragón. Exudan un sentimiento de superioridad, hasta el punto de que parecen mirar a la población general con desdén. La mirada de Naruto se desvió hacia el hombre que les seguía. Su ceja volvió a fruncirse ante la altura del hombre. Por fin había llegado a una altura en la que era más alto que la mayoría de sus amigos y ahora se encontraba en un mundo en el que la mitad de la gente era masiva. Este es Kuma. Parece carecer de chakra, a pesar de su considerable tamaño y supuesta fuerza, observó Kurama. Era difícil evaluar las verdaderas capacidades de estos individuos, ya que los que tenían altos niveles de chakra solían exhibir un poder impresionante. Naruto, ¿me recibes? Oyeron la voz de Dragón a través del reloj que les habían dado, que tenía un Dendenmushi en su interior. Al parecer, este mundo utilizaba caracoles para la comunicación de largo alcance. Aunque era inusual, parecía un método eficaz. Acercó el caracol a su cara y respondió en tono cauteloso. Te oigo, Dragón. Supongo que este caracol transmitirá el mensaje al propio Dragón, que lo pronunciará con la voz de Dragón. Puedes proceder al ataque cuando te venga bien, le informó el líder revolucionario, dándole el visto bueno.
Bien, dijo el rubio mientras empezaba a atraer energía de la naturaleza de los alrededores. Luego procedió a crear 2 clones más para dejarlos atrás y recoger energía mientras él luchaba. Hagámoslo, se dijo Naruto antes de desvanecerse en una ráfaga de velocidad. Casa de subastas de esclavos. Tengo curiosidad por saber la naturaleza de los esclavos que tendrán disponibles hoy, dijo alegremente uno de los hombres con una burbuja alrededor de la cabeza, que estaba deseando comprar un nuevo objeto para su hijo. Había oído que hoy tenían algunos productos especiales que acababan de recibir. Como la inmensa mayoría de los dragones celestiales, no consideraba a nadie que viviera fuera de María Geoise más que esclavos y herramientas para su placer. Tal vez podríamos procurarnos una sirena. Necesitamos una para nuestro estanque, ya que la anterior desgraciadamente ha fallecido. Fue una inversión poco rentable, declaró la mujer que estaba a su lado, disgustada porque la sirena que habían comprado como mascota había muerto después de que sus hijos jugaran con ella. No era capaz de resistir unos cuantos cortes, comentó, pues consideraba que, por el precio que habían pagado, la criatura debería haber sido capaz de resistir unos cuantos cortes. Kuma permaneció en silencio mientras permanecía detrás de los dos, con sus pensamientos mezcla de frustración y lealtad al gobierno mundial. Cuando entraron en el edificio, se volvió de repente y bloqueó el paso del asaltante. Por favor, entrad en el edificio, ordenó con firmeza, fijándose en los detalles del individuo que el dragón había enviado para enfrentarse a él. El individuo que tenía delante era un desconocido para él. Tenía el pelo rubio de punta y marcas de bigotes en las mejillas. Sus ojos destacaban por su parecido con los de un sapo. Esto llevó a Kuma a concluir que la persona que tenía delante era un usuario de la fruta Zoan. Naruto se detuvo en seco y observó su mano. Supuso que la habilidad de Kuma consistía en repeler cualquier objeto que entrara en contacto con sus palmas. Creo que eres Shichibukai Bartolomeu Kuma, declaró Naruto, recuperando el equilibrio y girando los hombros. De cerca, podía apreciar realmente la imponente estatura del hombre, que medía más de 22 pies. Uzumaki Naruto, miembro del ejército revolucionario, dijo Kuma en tono neutro, guardando su Biblia. No quería arriesgarse a dañar el objeto en una pelea contra alguien a quien no conocía de nada. La única información que tenía sobre él era que había sido capaz de detener el ataque del almirante Aokiji, lo cual ya era impresionante de por sí. ¿Por qué has venido aquí? Mi objetivo es derrotarte, respondió antes de avanzar rápidamente hacia el hombre, haciendo temblar el suelo tras él. Kuma entrecerró los ojos mientras su ciborgética se activaba para seguir al rubio que se acercaba. Normalmente, habría utilizado su fruta para alejar a su oponente, pero necesitaba que esta lucha continuara el tiempo suficiente para que Dragón pudiera completar su misión. Cuando Naruto se acercó, levantó la mano en un gesto de rechazo, con la intención de apartarle de un manotazo antes de que su puño pudiera conectar. Cuando había bloqueado su puñetazo anterior, había percibido 2 cosas que entraban en contacto con su palma. No pudo determinar la naturaleza del otro objeto, ya que sus sensores no lo habían registrado. Tampoco había observado nada con su Haki de observación. Se resistía a determinar la identidad del objeto, pero supuso que se trataba de un componente de la fruta del diablo de Naruto. La bofetada conectó con Naruto, pero al entrar en contacto, el adolescente rubio fue sustituido por lo que parecía ser un tronco que fue derribado en su lugar. Kuma se sintió sorprendido por este giro de los acontecimientos. Entonces sintió que el viento se movía sobre él. Apenas consiguió saltar cuando Naruto bajó del cielo, sosteniendo una bola de energía azul en la mano. Era una táctica que Kuma no había visto nunca. Eso le impulsó a hacer más preguntas. Por favor, aclárame cómo consiguió sustituirse por un tronco. ¿Cuál era la naturaleza de la bola que tenía en la mano? Kuma preguntó a Dragón. ¿Quién es este niño? A continuación empujó con la palma de la mano a Naruto, enviando una burbuja de aire condensado en forma de zarpa hacia el rubio, que aprovechó la fuerza del ataque para apartarse de la trayectoria de su pado. Eres bastante ágil para alguien de tu estatura, comentó Naruto, con una leve sonrisa en el rostro, mientras empezaba a discernir los matices del estilo de lucha de este individuo.
Sus habilidades eran versátiles, adecuadas tanto para el combate cuerpo a cuerpo como a distancia. Sacó 6 kunai de los sellos de su muñeca y los lanzó en formación extendida. Sasuke, si volvemos a vernos, te recomiendo encarecidamente que estudies esta técnica. Kuma balanceó el brazo, empujando el aire frente a él para desalojar las cuchillas. Sin embargo, al entrar en contacto con el aire, las cuchillas detonaron, creando una considerable nube de humo negro. Evitó una patada que cortó el humo, disipándolo con la fuerza que tenía detrás. Kuma se giró y golpeó a Naruto en el abdomen con la palma de la mano, impulsándolo a través de un edificio. El suelo cedió y el rubio emergió, golpeando a su oponente en la mandíbula con un potente uppercut. A pesar de las mejoras, la fuerza del golpe fue suficiente para levantarle del suelo y elevarle por los aires. Una copia del rubio descendió, realizando un talonazo giratorio hacia el pecho de Kuma. Kuma levantó la mano y bloqueó la patada con la zarpa, pero solo expulsó humo que ocupó el lugar de Naruto. Luego aterrizó sobre sus pies y observó que el impacto del uppercut había sido más importante de lo que había previsto. Luego volvió a mirar a Naruto y se dio cuenta de que ahora había 2 oponentes frente a él. Es bastante resistente, observó el clon de Naruto, fijándose en la fuerza de la barbilla del hombre tras el impacto. ¿Deberíamos considerar la posibilidad de solicitar el chakra de Kurama?, preguntó, sugiriendo que tomar prestado el chakra del zorro podría agilizar el proceso. Tenemos el lujo del tiempo, dijo el original, ya que el dragón aún no había señalado que todos estaban fuera. Quería asegurarse de no meter la pata en su primera gran misión. ¿Habilidades múltiples?, preguntó Kuma, intentando comprender cómo un individuo podía utilizar poderes tan dispares e inconexos. Era un hecho sin precedentes. Una posible explicación era el Haki, pero nunca había oído que este creara clones. Una parte de él estaba satisfecho de que alguien tan poco convencional y formidable se hubiera alistado en el ejército revolucionario en vez de en los marines. Sin embargo, una parte de él estaba desconcertado porque no le habían proporcionado ninguna información sobre su posible oponente. «Nunca te has enfrentado a un oponente como yo», replicó Naruto mientras ambos corrían hacia Kuma, que adoptó una postura defensiva. Entonces utilizó su poder para generar una enorme onda de choque, que fue desviada eficazmente por los 2 Naruto. «Senpo. Ftonda y Topa», anunció el clon mientras mostraba los signos manuales del jutsu antes de exhalar un fuerte vendaval hacia Kuma, aumentando el jutsu de estilo viento convencional con el chakra del senjutsu que llevaba dentro. «Senpo. Katongo Kakyu no Jutsu», anunció el competidor rubio, exhalando una considerable bola de fuego en dirección al Shichibukai. Al converger las 2 técnicas, el viento intensificó las llamas, haciendo que se expandieran rápidamente y ganaran en potencia. Kuma levantó las manos hacia el infierno entrante y empezó a comprimir el aire a su alrededor, atrapando la bola de fuego en una enorme burbuja con forma de zarpa que empezó a encogerse dentro de la mano de Kuma. La bola de fuego que había en su interior hizo lo mismo al condensarse con el aire, hasta que Kuma tuvo en sus manos una burbuja en forma de pata de color naranja brillante, con las llamas contenidas en su interior. «Ursusu Shoku», dijo Kuma mientras empujaba la burbuja lejos de sí y hacia los 2 rubios. Los ojos de Naruto se abrieron de par en par cuando Kuma condensó todo su ataque junto con el aire que lo rodeaba en un ataque antes de lanzarlo contra él. Su clon actuó con prontitud y se posicionó para impedir la trayectoria de la burbuja. Tras el impacto, el aire y las llamas de su interior se descomprimieron rápidamente, provocando una importante explosión que causó daños en varios edificios y extendió el fuego por toda la zona. «Senpo. Toton Dorikeki», declaró Naruto mientras aplicaba fuerza hacia abajo con la mano, lo que provocó la formación de una importante barrera de tierra que le protegió del Ursusu Shoku. Su modo sabio dejó de estar activo mientras utilizaba el poder restante para reforzar la barrera, asegurando su resistencia contra la fuerza combinada del ataque de Kuma y su propio jutsu combinado. A continuación, procedió a hacer estallar uno de los 2 clones que le quedaban para reunir energía natural, y su modo sabio se reanudó. «Has juzgado mal la situación.
Si ese ataque hubiera tenido éxito, las consecuencias podrían haber sido importantes, aconsejó Kurama, señalando que si Naruto hubiera considerado las posibilidades con más detenimiento, se habría dado cuenta de que, siendo realistas, Kuma solo podía hacer retroceder su jutsu. Si el propio ataque de Naruto se hubiera dirigido contra sí mismo, probablemente el daño habría sido mayor de lo que ninguno de los dos había previsto. Afortunadamente, el clon se había sacrificado para ayudar a amortiguar la explosión. Intentaba averiguar si había un intervalo de tiempo entre sus empujes, similar al de Nagato, pero parece que puede pasar directamente de uno a otro, respondió Naruto. Razonó que mientras cualquier objeto estuviera en contacto con las manos de Kuma, este podría empujarlo e incluso condensar cosas con ellas, como había hecho con su jutsu. Creó otros dos clones de sí mismo a sus lados cuando Kuma se abalanzó sobre él, empujando su mano hacia el rubio mediano. Los dos clones lo interceptaron, agarrando cada uno de sus brazos y tirando de ellos hacia atrás, mientras el original lanzaba una estocada hacia adelante con el puño, golpeando a Kuma en el estómago y haciéndole volar hacia atrás.